Grabación. Bien, muy buenas noches, mi amada hermana Carella, mi amada hermana Isabel, mi amada hermana Natalia, mi amada hermana Nina, mi amada hermana Patricia, mi amada hermana Uldita, mi amada hermana Yesenia. Dios les bendiga, les saludo en el amor de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da, ¿no es cierto?, en esta tarde o en esta noche ya, ¿no es cierto?, de poder reunirnos para seguir estudiando la palabra del Señor. Ahí donde están, ¿no es cierto?, les voy a pedir con mucho respeto que puedan inclinar su cabecita, cerrar sus ojitos, vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre amado celestial, en el nombre de Jesús te damos las infinitas gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por bendecirnos, Dios mío, en este día con tu amor, tu gracia y tu misericordia. Muchas gracias, Dios amado, porque has estado con nosotros, nos has cuidado, nos has bendecido. Tu mano de amor y misericordia, Dios mío, nos ha guardado de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, de toda pestilencia. Muchas gracias, Dios mío, te damos, Rey del cielo, porque cada día, Señor, tú estás con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, cuidándonos y guardándonos en todo momento y en toda circunstancia. Padre amado, te doy gracias con todo mi corazón por todas mis amadas hermanas, Señor, que en esta tarde, en esta noche, se han conectado, Dios mío, para estudiar tu bendita palabra. Gracias por bendecirnos, Dios mío. Te pedimos que tu dulce Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sea la voz de Dios, Señor, prevaleciendo siempre por sobre la voz del hombre. Y seas tú, bendito Consolador, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, Dios mío. Perdona también, Señor, nuestra falta, nuestros hierros que como humanos tenemos. Limpia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón cada día y ayúdanos a vivir para ti en paz y en santidad. Gracias te damos por tu amor, tu gracia y tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Muy bien, estamos estudiando, ¿no es cierto?, este tema, las fiestas del Señor. Ya estamos de lleno, ¿no es cierto?, en la segunda parte, las Moedim, o los Moedim de Yahweh, en eso es hebreo, ¿no es cierto?, las fiestas del Señor, la fiesta de Jehová, la fiesta de Yahvé, etcétera, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, hemos visto algunas cositas, algunos puntos, ¿no es cierto?, en líneas generales, en la segunda parte, ¿no es cierto?, todos tienen este, este archivo que envié, ¿no es cierto?, con 12 hojitas, ¿ya? Vamos por amor a nuestra amada hermana Isabel, ¿no es cierto?, que ella recién lleva 2 semanas compartiendo con nosotros. Vamos a hacer un pequeño repaso y además que a todos nos sirve, ¿ya? En el primer archivo que yo envié con 7 hojas, ¿ya? En el primer archivo que envié con 7 hojas, vimos ahí, ¿no es cierto?, lo que era un bosquejo general de cada fiesta, que están graficadas en Levítico, capítulo número 23. Eso lo leyó la hermana Carella esa vez y lo leyó nuestra amada hermana Miriam Pérez, ahí en Paine, ya de Paine. Entonces leímos el capítulo completo y de ahí empezamos a ver, ¿no es cierto?, de qué se tratan las fiestas del Señor. Y las fiestas del Señor, ¿no es cierto?, dijimos que la primera fiesta era la Pascua, la segunda panes y levadura, la tercera la fiesta de primicia, la cuarta la fiesta de la semana, la quinta, ¿no es cierto?, la fiesta de la trompeta, la quinta, la sexta, ¿no es cierto?, el día de expiación y por último, ¿no es cierto?, la fiesta de Sukkot, cabaña o tabernáculo. En hebreo eso es Pesaj, Pascua es Pesaj, panes y levadura es Hag HaMatzah, la fiesta de primicia es Bikurim, la fiesta de la semana es Shavuot, la fiesta de la trompeta es Yom Teruah, el día de expiación es Yom Kippur, y la fiesta de cabañas o tabernáculo o cabaña, ¿no es cierto?, en hebreo es Sukkot. Cada una de esas fiestas, ¿no es cierto?, se celebraban en el hemisferio norte, porque Israel queda en el hemisferio norte, ya nosotros quedamos en el hemisferio sur. La tierra se divide en 2 hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, esto tiene que ver con Israel, no con las naciones, ¿ya? Porque esta fiesta se las dio el Señor a Israel. Entonces, las fiestas que se celebran, ¿no es cierto?, en el mes de primavera, para nosotros acá es otoño, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, las fiestas de otoño que se celebran allá en el hemisferio norte, para nosotros acá es primavera, porque estamos cambiados. Cuando ya es verano, nosotros tenemos invierno, ¿ya? Cuando ya es invierno, nosotros tenemos verano, y así estamos cambiados en las estaciones del año.
También dijimos, ¿no es cierto?, que Pablo ahí en Colosenses capítulo 2, del verso 15 al 17, dice que todas estas fiestas, luna nueva, días de reposo, etcétera, etcétera, eran una sombra de lo que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en ambos estudios, tanto en el de las 7 hojitas, como en este estudio de las 12 hojitas, que dicen los Moedim de Yahweh, ¿sí? ¿Ya? Estos son hermanos que se llaman judíos mesiánicos, ¿ya? Judíos mesiánicos. Eso significa, ¿no es cierto?, que los nacionales de la nación de Israel que se convierten a Jesucristo, que creen, le entregan su vida y su corazón a Jesucristo, ellos, ¿no es cierto?, no se dicen cristianos evangélicos como nosotros, ¿ya? Ellos se dicen judíos de la nación de Israel, pero mesiánicos, que creen en Jesucristo como Mesías. ¿Cómo lo entendemos nosotros en el mundo occidental o en el mundo cristiano evangélico? Recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador personal de nuestras vidas, ¿ya? Entonces, ambos estudios son de judíos mesiánicos, no son ortodoxos ni ultra ortodoxos, no, ¿ya? Para que no les tengamos miedo, que sí son un poquito cargantes en el sentido de que ellos postulan de que nosotros debemos no tan solo guardar esta fiesta, conocer la fiesta, sino también celebrarlas. Pero resulta que el apóstol Pablo, lo acabo de decir en Colosenses capítulo 2, versículos 15 al 17, dice que estas fiestas eran una sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿quién era el que había de venir? En el cumplimiento exacto, ¿no es cierto?, para redimirnos, para rescatarnos, era Jesucristo, el Hijo de Dios, que aquí donde viene la aplicación de esto, de esta fiesta. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en Pesaj, Pascua. Él es el Cordero, ¿no es cierto?, que fue sacrificado por nuestros pecados. Después en Haj HaMatzah, en panes y levadura, simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, pero sin pecado. Eso es muy importante, ¿ya? El cuerpo del Señor Jesucristo, pero sin pecado. Eso simboliza la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya? El pan que tenía que comer Israel durante 7 días era un pan sin leudo. La levadura, el leudo, ¿no es cierto?, es sinónimo de pecado. El cuerpo de Jesucristo no era, no tenía pecado, por eso no se corrompió, ¿ya? ¿Sí? Ok. Después, ¿no es cierto?, la fiesta de Bikurim, ¿ya?, que se llama la fiesta de las primicias, representa a Jesucristo, ¿no es cierto?, recién resucitado de los muertos como primogénito de los muertos, es decir, el primero resucitado de los muertos, pero que nunca más muere. Esa es la fiesta de Bikurim, apuntada a Jesucristo. Por eso Pablo, una vez más lo digo, el apóstol Pablo dice que en Colosenses capítulo 2, del verso 15 al 17, dice que estas fiestas son una sombra de lo que había de venir. Y el que había de venir, lo vuelvo a decir una vez más, Jesucristo. Luego, ¿no es cierto?, en la fiesta de Shavuot, o fiesta de las semanas, simboliza, ¿no es cierto?, cuando vino el Espíritu Santo, cuando Jesucristo dijo, conviene que yo me vaya, y rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Eso vino ya en Pentecostés. Entonces, esas 4 fiestas de primavera que se celebran, primavera en el hemisferio norte, no se olvide, para nosotros es otoño, el hemisferio sur, donde vivimos acá al sur del Ecuador, la línea del Ecuador, ¿ya? Esas fiestas ya Jesucristo las cumplió. Repito, en Pascua o en Pesaj, simboliza, ¿no es cierto?, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, su muerte en la cruz del Calvario. En panes y levadura, Haj HaMatzah, ¿no es cierto?, simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, pero sin pecado, en la tumba, 3 días y 3 noches. Luego, ¿no es cierto?, la fiesta de las primicias, ya, Bikurim, simboliza, ¿no es cierto?, la resurrección del Señor Jesucristo como primogénito de los muertos que nunca más muere. Luego, ¿no es cierto?, en la fiesta de Shavuot, o la fiesta de la semana, simboliza al Espíritu Santo de Dios cuando vino sobre la iglesia ahí en Pentecostés. Tenemos esas 4 fiestas, ya se cumplieron. Nos faltan 3. La fiesta de la trompeta, Yom Teruah, el día de expiación, y tabernáculo, cabaña, ¿no es cierto?, o Sukkot en hebreo. Entonces, en la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, o Yom Teruah, ¿ya?, simboliza, ahí está oculto la sombra, ¿no es cierto?, está el rapto o arrebatamiento de la iglesia, y también están los 7 años de la gran tribulación. Ya lo vamos a ver en detalle en este estudio más profundo que estamos haciendo. En el primero solamente vimos una línea general, una base, ¿ya?
Entonces, en la fiesta de las trompetas, ahí está oculto el rapto, arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Y también están los 7 años de la gran tribulación. Luego, en el día de expiación o Yom Kippur, ¿ya? Simboliza, ¿no es cierto?, cuando la segunda venida literal del Señor Jesucristo, cuando Él venga a limpiar, a expiar los pecados de su amado y bendito pueblo Israel. Porque Israel, ¿no es cierto?, entra a la gran tribulación no es porque Dios sea malo. Israel, ¿no es cierto?, mañana 14 de mayo, cumple, según nuestro calendario gregoriano de Occidente, cumple, ¿no es cierto?, 74 años de vida independiente, ¿ya? Pero Israel fue restaurado como nación, pero espiritualmente está muerto. Entonces Dios tiene que volver a tratar con ellos. Y ojo, en la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de judíos, de israelitas. Y todavía le queda volver a pasar, lamentablemente, la gran tribulación. ¿Por qué? No es porque Dios sea malo, es porque Israel no entiende. ¿Ya? El pueblo de Israel, como dice Jesucristo, son duros de servir, duros de entendimiento. ¿Ya? La gran mayoría de los que son hoy en día judíos mesiánicos, el propio Jesucristo ha tenido que revelársele, mostrársele una visión, mostrarle cualquier cosa, ángeles, una pila de cuestiones, porque ellos son muy reacios a escuchar el Evangelio y lo rechazan. De hecho, si usted habla de Jesucristo en el muro de los lamentos, lo deportan, lo expulsan de Israel. ¿Entiende? Entonces Israel es un pueblo muy duro de servir, muy duro de entendimiento. Bueno, entonces cuando entre la gran tribulación van a recibir un falso Mesías, como lo dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Otro vendrá en su propio nombre y a ese van a recibir. Está hablando casi 2000 años después, ¿no es cierto?, cuando el anticristo, ¿no es cierto?, sea recibido, aceptado por Israel como Mesías, una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿ya? Porque en este momento, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que vino en Pentecostés, está obrando en la iglesia, ¿ya? Para que aquellos que no conocen a Jesucristo, sean judíos o gentiles, ¿ya?, puedan conocer a Jesús, el Hijo de Dios, y puedan salvarse. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, cuando Jesucristo viene en las nubes, de ahí, ¿no es cierto?, nos llama, suena la final trompeta, esa es la fiesta de las trompetas, lo que vamos a estudiar ya, yo creo que a lo mejor en uno o dos viernes más adelante, tal vez más, no sé, ¿ya? Cuando suene esa final trompeta no tiene nada que ver con las trompetas de juicio del Apocalipsis. Esa final trompeta tiene que ver, ¿no es cierto?, ¿ya?, cuando los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros seremos transformados. Eso es para la iglesia. Esta doctrina, ya como dice nuestra madre hermana Isabel, doctrina es un conjunto de argumentos a favor del rapto, arrebatamiento de la iglesia. Solamente el Señor se la mostró al apóstol Pablo, a nadie más, ¿ya? Entonces, en el día de expiación simboliza la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí a la tierra, ¿ya?, cuando posa sus pies en el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14, verso 4, ¿ya? Ahí se produce la batalla de Armagedón, la tercera guerra mundial, y, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo luego, según Mateo 25, establece el juicio para Israel y el juicio para las naciones. Y posteriormente, ¿no es cierto?, comienza la séptima fiesta, que es la fiesta de cabañas, ¿no es cierto?, tabernáculo, cabaña, que en hebreo es Sukkot, que ¿qué simboliza? El reinado milenial del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, todo eso lo vimos en un resumen en el primer archivo que yo le envié de 7 hojas. Eso ya lo vimos, nos sirvió de base. También, ¿no es cierto?, vimos ahí, yo le hice un resumen de las fiestas que salen en primavera y las fiestas que salen en otoño. Cómo hay un paralelismo con la iglesia, lo que le acabo de decir yo recién, ¿ya? Un paralelismo que para Israel, ¿no es cierto?, simboliza esto, para nosotros simboliza esto otro, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, estamos viendo este estudio bíblico este es un archivo de 12 hojas, que dice los Moedim de Yahweh, ¿ya? Porque estos hermanos son judíos mesiánicos. Muy bien, hermanita Isabel, no sé, ¿se entendió bien? ¿O alguien, algún otro hermano, no lo entendió? Si puede abrir su micrófono, este resumen. Sí, profesor, estoy entendiendo. No, pues, hermano. Bueno, hermano y profesor. Hermano, no. Ya. Ya. Entonces, lo hacemos esto por amor a nuestra amada hermana Isabel. El Ya, profe Rudy,
Ya, amén. Los hacemos esto por amor a nuestra madre hermana Isabel, porque ella está recién integrándose al estudio. Entonces, el primer día salió arrancando, porque pensaba que éramos judíos mesiánicos. Muchas Tuve que gracias. explicarle, No, pensé que eran judaizantes. o judaizantes, ya tuve que explicarle que no, hermana Isabel, nosotros somos cristianos evangélicos, no. Estamos estudiando este tema, que es el tema número 12, en un conjunto que se llama Doctrinas Bíblicas Básicas. ¿Ya? El tema número 1, ¿no es cierto?, la salvación; tema número 2, la comunión con Dios; tema número 3, la obra de Dios; tema número 4, ¿no es cierto?, la divinidad de Jesucristo, y así. Tema número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí estamos un poquito detenidos porque este tema es un poquito largo, es un poquito extenso, ¿ya? Y vamos lento, porque a mí me gusta ir lento, pero seguro. Llegó la hermana Rosario en Barranquilla, Colombia. Bienvenida, hermana Rosario. Amén, amén. Saludos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, un abrazo, mi amada hermana Rosario, bienvenida, allá en Barranquilla, Colombia. Muy bien. Amén, hermano. Gracias. Igualmente un abrazo para todos fraternalmente. Amén, amén, muy bien, gloria al Señor. Entonces, eso es una explicación breve, esa es la síntesis de este estudio bíblico, que todas las fiestas del Señor apuntan a la obra redentora de Jesucristo. Por eso es que nosotros, los cristianos evangélicos, ya amamos a Israel, amamos, ¿no es cierto?, a los judíos mesiánicos, amamos a la nación de Israel toda, claro que sí, pero con respecto a los hermanos que son judíos mesiánicos, ¿ya?, que ellos creen en Jesucristo, ellos le dicen Yeshua, Hamashiach, ellos, hermana Isabel, ¿sí? Sí, que quiero dejar súper en claro que yo deseo bendiciones para la nación de Israel. También les amo, los bendigo y reconozco que es un pueblo elegido por el Señor. Eso, que lo quería dejar claro por lo que dije anteriormente. Sí, amén, amén, por supuesto. Todos los que somos cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, amamos a Israel, oramos por Israel, bendecimos a Israel, pedimos la paz para Jerusalén, que Dios bendiga a sus autoridades, a sus ciudadanos, que muchos pueblos ciudadanos de Israel conozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente que le vuelvo a decir, ellos no se dicen cristianos evangélicos, ellos se dicen judíos mesiánicos, ¿ya? ¿Ok? El resto está dividido en los judíos ortodoxos y los ultraortodoxos. Y hay otras divisiones más, por ejemplo, que colocó la hermana Natalia el viernes pasado, si no me equivoco. ¿Ya? También, pero lo principal es eso. Lo principal es eso. ¿Ok? Entonces, en esta segunda parte, este archivo de 12 hojas que yo les envié, ¿ya? Estamos estudiando, como dice ahí, los moedín de Yahweh, pero ya picando más adentro. ¿Ya? Metiéndonos más adentro. ¿Por qué? Porque la esencia es el resumen que yo le acabo de dar. ¿Ya? ¿Qué es lo qué es lo que simboliza la Pascua, los panes de levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de la semana, la fiesta de la trompeta, el día de expiación, y, ¿no es cierto?, la fiesta de tabernáculo o cabaña. ¿Ya? En hebreo es Pesach, Hag HaMatzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Eso en hebreo. ¿Se fijan? Es en esencia lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Ya? Nadie os juzgue en cuanto a lunas nuevas, días de reposo y toda esa fiesta, lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿Quién había de venir? Jesucristo. Porque las fiestas apuntan al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios, a toda su obra redentora. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, no tiene sentido que nosotros el 14 de Nisan, que esto ya fue para nosotros viene siendo entre marzo y abril, por ahí a fines de marzo, primeros días de abril, cayó esta festividad, pesa, 14, 15 de abril, perdón, de Nisan, ya para nosotros viene cayendo justo entre la mitad de marzo para adelante hasta la mitad de abril, no coinciden bien los calendarios. No tiene sentido que nosotros hubiésemos matado un corderito, ¿no?, y lo hubiésemos comido al atardecer, etcétera, etcétera. Si eso simbolizaba a Jesucristo, pues. ¿Se fijan? En todo caso, podemos hacer un culto de acción de gracias, porque una vez cuando estaba en Arica, una hermana me lo preguntó. ¿Y qué podríamos hacer, ya que no celebramos esta fiesta? Literalmente, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un culto de acción de gracias. Bueno, lo hicimos, porque si no me equivoco, justo cayó día viernes, si no me equivoco. ¿Ya?
el día de Pesaj, justo teníamos un estudio bíblico y yo se los dije, ¿ya? Entonces, todo esa, hermanos, hermanas queridas, ¿no es cierto? Debemos entender que si nosotros estamos en Cristo, Jesucristo en la cruz del Calvario ya pagó todo el precio por nuestros pecados. Fuimos justificados delante de Dios, fuimos redimidos con su sangre bendita, ¿ya? Hermana Miriam, la echaba de menos. Bendiciones, hermana Miriam. Bendiciones, mi hermano Rudy. Que el Señor les bendiga a cada uno, mis hermanos. Bendiciones. Vengo llegando recién, mi hermano. Amén, hermana querida. Muy bien, muy bien. No se preocupe, estamos recién empezando haciendo un pequeño repaso. ¿Ya? Ya. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué estábamos hablando? Se me fue la onda. Que las fiestas que son una sombra de lo que ha de venir, que Ya, ya. simbólicamente no puede, no, o sea, el corderito ya se mató en la época antigua y ahora podríamos hacer un acto de agradecimiento por lo que ya hizo el Señor Jesucristo. Muy bien, hermana Isabel. Muchas gracias. Excelente. Ya. Entonces, no tiene sentido que nosotros estemos, te vuelvo a decir, matando un corderito, después comiendo panes sin levadura, después la cuestión de las primicias, las cosechas. No, porque eso Jesucristo ya lo hizo. Ya la hora redentora de la cruz de Calvario. Por lo tanto, si el Señor cumplió las 4 primeras fiestas en primavera, en el hemisferio norte, para nosotros acá es otoño, las otras 3 fiestas que son de otoño, en el hemisferio norte, para nosotros primavera en el hemisferio sur, viene siendo septiembre, octubre, esas otras 3 fiestas, el Señor las va a cumplir tal cual, al pie de la letra, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay un día establecido, el día y la hora, que solamente el Padre Celestial lo conoce, para el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Los 7 años de la gran tribulación, la segunda venida literal del Señor Jesucristo y su reinado milenial. Todo eso, el Mesías, en este caso, Jesucristo, el Hijo de Dios, lo va a cumplir en forma al pie de la letra, ni más allá ni más acá, porque Dios es ordenado y es exacto. Así como se cumplió en la Pascua, en los panes y levadura, en la fiesta de las primicias, en la fiesta de la semana, se va a cumplir, ¿no es cierto?, la fiesta de las trompetas, ahí se va a cumplir el rapto, arrebatamiento de la iglesia, los 7 años de la gran tribulación, luego, ¿no es cierto?, en la fiesta de Yom Kippur, ¿no es cierto?, el día de expiación, Jesucristo va a venir, va a limpiar a su amado pueblo de Israel, etcétera, etcétera, y luego, ¿no es cierto?, la fiesta de tabernáculos, o Sukkot, ¿no es cierto?, en hebreo, ¿ya?, donde eso simboliza el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, eso es en esencia todo este estudio bíblico. Si usted logra entender eso, de eso se trata. Ahora, para ya entrar en materia, ¿no es cierto?, en este segundo archivo, que dice los Moedim de Yahweh, ya empezamos a ver algunas cositas más profundas, ¿ya? Y este hermano, como es judío mesiánico, él nos insta a que debemos celebrar esta fiesta. Yo les dije que no, con mucho respeto. No sacamos nada, porque ya Jesucristo ya cumplió las 4 primeras fiestas y las otras 3 fiestas las va a cumplir el propio Mesías, ¿ya? Jesucristo, como les decía, ¿no es cierto?, él cumplió la redención, cumplió, ¿no es cierto?, la justificación, la santificación, falta la glorificación solamente, y eso se va a dar cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Y después Jesucristo, ¿no es cierto?, va a gobernar aquí en la tierra como regente, es decir, como un monarca absoluto del mundo entero, su reinado milenial aquí en el mundo, donde los animalitos, ¿se acuerdan cuando lo vimos ahí en Apocalipsis? Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, en el reinado milenial, a los que les gustan los gatitos van a tener un león o un tigre ahí de mascota, a los que les gustan los perros van a tener un lobo gigante de mascota ya. ¿Por qué? Porque el lobo morará con el cordero, todo eso que sale ahí en Isaías. Hermoso, precioso, pero eso no es la eternidad, ese es el reino milenial aquí en la tierra. Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, discernir bien los tiempos proféticos. Cómo, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios nos va guiando a hacer estos estudios bíblicos. Entonces, con este estudio bíblico, que tenemos estas hojitas, que son 12, ¿no es cierto?, vimos cuál es el significado de la fiesta, de la palabra fiesta, Moed o Had, ¿ya? Luego vimos el lugar señalado, que era Jerusalén, cómo la celebraba Israel, y hoy día vamos a ver en la hojita número 5, si usted lo tiene ahí, la hojita número 5 tiene un numerito acá arriba, la hojita número 5, ¿ya? Dice ahí, ¿no es cierto?, el calendario bíblico.
el calendario bíblico, que es lo que vamos a ver hoy día. El calendario bíblico, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este pequeño resumen que hice, ¿no es cierto?, sobre todo para nuestra amada hermana Isabel, que viene recién incorporándose al estudio bíblico, ¿ya? Y el resto nos sirve siempre de repaso, repasar una y otra vez. Por ejemplo, una pregunta, a ver, ¿qué simboliza Pesaj? ¿Simboliza la segunda venida de Cristo? Falso. Simboliza, ¿no es cierto?, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pesaj, Pascua, ¿ya? Por poner un ejemplo, cosas así. Eso es lo práctico de esto. No sé si hay alguna pregunta. ¿Puede levantar la manito o puede abrir su micrófono? Yo siempre digo, si no hay pregunta, una de dos, pues se entendió todo o no se entendió nada. Todo clarito, hermano Rudy. Todo claro, hermano, se entiende la explicación. Ya, muchas gracias, hermana Rosario. ¿Nadie más? Porque a ver, si usted no pregunta, significa que se entendió. Entonces, si yo hago una pregunta, decir, a ver, hermana tanto, porque hay pura hermana no más conectada. Hermana tanto, hermana Patricia, hermana Carela, hermana Natalia, no sé, cualquiera de las hermanas. A ver, haga un resumen de lo que yo acabo de decir. Ustedes ya deberían estar en condiciones de hacer un resumen, un compendio de qué es lo que se trata de las fiestas del Señor. La obra redentora, ¿no es cierto?, para salvar al ser humano, cómo Dios planificó todo esto y lo dio, ¿no es cierto?, a través de fiestas a la nación de Israel, a nadie más, pero que tenían un significado en Jesucristo, en la obra redentora del Señor Jesucristo. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, hermana Isabel, Umbita. Hermana Patricia, hermana Ninguna Miriam. pregunta por ahora, profesor hermano. Bueno, amada hermana, ya, está bien. Muy bien. Entonces voy a pedir a mi amada hermana Yesenia, ¿está por ahí? Aquí estoy. Ya, que me ayude con la lectura, porque a mí me gusta que todos participen. ¿Ya? Que todos participen, que todos los hermanos, todas las hermanas participen. ¿En qué sentido? ¿No es cierto? Que todos formemos parte de este estudio bíblico. Si hay algunas dudas, se pueden aclarar. Si alguien no tiene el material, me avisa para enviárselo. Yo creo que la hermana Carela lo tiene ya. Sí, hermano Rudy, sí lo tengo. Ah, qué bueno, ya. Correcto, la hermanita Isabel, ya, ¿no es cierto? Ya hay una sorpresa para mañana. Y todo el resto, ¿no es cierto?, debería tenerlo impreso, ya, imprimirlo. Entonces, hoy día, ¿qué vamos a ver? Muy facilito, muy simplecito, el calendario bíblico. Eso sale la hojita número 5 del segundo archivo que yo le envié. El calendario bíblico. ¿Sí? Si aquí lo tengo, hermano Rudy. ¿Cómo? Aquí lo tengo. Sí, correcto. Mi amada hermana Isabel me va a ayudar, por favor, con la lectura. Casi siempre molesto ahí a la hermana, a mi amada hermana Miriam ahí de Paine, pero hoy día vamos a molestar a la amada hermana Yesenia. ¿Ya? Ya, lo leo desde el principio, ¿verdad? Sí, espera un cachito, espera un poquito. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Yo voy viendo por segmento, por partecita, por subtítulos, si se quiere decir, porque el título se llama Los Muedín de Yahweh, o las fiestas de Yahweh, de las fiestas del Señor, ¿ya? Entonces después vienen puros subtítulos, y cada párrafo lo vemos, por ejemplo, hoy día estamos viendo el calendario bíblico, el próximo viernes vamos a estar a 20, si no me equivoco. Viernes 20, ¿correcto? Vamos a estar a viernes 20, ahí hacemos las preguntas con respecto a esta partecita del calendario bíblico. ¿Por qué no hacemos la pregunta de todas las 12 hojas? Porque es demasiado y al final no se aprende nada. Es mejor, vamos, segmento por segmento o parte por parte, ¿ya? Y hacemos después las preguntitas que son muy facilitas, muy sencillitas. Por ejemplo, ¿cuántos calendarios bíblicos hay? Según este estudio hay 2 calendarios bíblicos. Muy simple, ¿ves? 2 calendarios bíblicos. Por poner un ejemplo, para el próximo viernes, una vez que hagamos el estudio bíblico, ¿cierto? El próximo viernes yo hago unas preguntitas. Esas preguntas van apuntadas solamente para saber si aprendemos o no. ¿Ya? Claro. ¿Cuánto aprendemos? Nada más que eso.
No es para ver si la hermana Isabel se sacó un 7, la hermana Carela también, etc. No se trata de eso. No. Es para ver si aprendemos, ¿ya? Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje debe llevar una evaluación para saber si el alumno aprende o no. Porque si la profesora le enseña a sumar y a fin de año al chico le hacen una evaluación, le dicen, a ver, sume de 3 más 2 y el niño no sabe, significa que el niño no aprendió a sumar. Entonces, acá, ¿no es cierto? Como son cosas espirituales, nadie está apurado, no estamos corriendo, ya estamos estudiando lento, despacio. Yo voy repitiendo una y otra vez, igual que un radioaliento los días sábados. Voy repitiendo una y otra vez, ¿para qué? Para que nos acordemos, porque generalmente durante la semana no estudiamos. Ya, no estudiamos. Entonces, ya yo voy repasando, ¿para qué? Para que el cerebro, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo ya nos haga recordar qué materia estudiamos, ya, y ahí vamos a hacer las preguntas. Y las preguntas son con la Biblia abierta, ¿no es cierto?, y el cuaderno abierto. ¿Qué más fácil? ¿Para qué? Para aprender, nada más que eso. No es para ver quién se saca mejor nota que otro, no, nada que ver. Muy bien, entonces le damos a la amada hermana Yesenia, que vive en Santiago, en la comuna de Recoleta. Llámese el número, por si acaso. Muy bien, para que me envíe los chocolatitos. Donde tengo que enviar los chocolates por delivery. Exacto, aquí lo estoy esperando todavía. Sí. Cada vez que suena el timbre yo digo, ¡ahí vienen mis chocolates! No, falso. Digo, otra mentira más, señor. Ya van a llegar por acá las hermanas. Hermana, que llegue por acá, yo le tengo su chocolate. Bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, antes de comenzar el estudio propiamente tal. Antes que comience la hermana Yesenia a leer, por favor pregunte, no se quede con la duda, no tenga miedo, no tenga vergüenza, pregunte. Para eso es el estudio bíblico, para aprender. Pero si usted no pregunta, yo asumo que usted entendió todo. Me dio calor. Pobrecita, por favor. Nada, nada por aquí, nada por acá, nada a la 1, a las 2, a las 3. Muy bien, si tiene alguna pregunta, por favor, hágala, hermana querida, no tenga miedo, no se quede con la duda. ¿Ya? Pregúntenlo. Muy bien, mi amada hermana Yesenia, por favor, comienza a leer. Lolita, bienvenida. Bendiciones. Bendiciones. Llegó mi hermana Loida ahí, de Aquellón. Ya, ¿Se hermana escucha o Yesenia. no? ¿Se escucha? Súper bien. En tu nombre, Señor. Para poder comprender a cabalidad y apreciar las fiestas, es importante entender el calendario bíblico que Yahweh estableció. Existen dos calendarios principales en la Biblia. El primero es llamado el calendario civil, creado por el pueblo judío, el cual es utilizado desde Génesis. ¿Tengo que repetir esa palabra? Por supuesto, hermana, Berechit. Berechit. Y Éxodo, Shemot. El primer mes del calendario civil es Tishrei y se le llama a la festividad de Yom Teruah. Rosh, a estas palabras, hermano Rudy. Rosh Hashanah. Hashanah, el año nuevo judío. El primer día del calendario civil constituye el principio del nuevo año. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, el calendario bíblico. Aquí, ¿no es cierto?, establece este estudio bíblico, ¿ya? Se establece, ¿no es cierto?, este hermano dice que hay dos calendarios bíblicos, dos, dice, para comprender a cabalidad, es decir, en su totalidad, las fiestas, ¿ya? Y apreciar bien las fiestas, es importante entender el calendario bíblico que Yahweh, nuestra Reina Valera dice Jehová, estableció.
que Yahvé estableció, Jehová estableció, el Señor, Dios, Jesucristo, como usted quiera decir, ¿ya? Entonces dice que existen dos calendarios principales en la Biblia, dos calendarios principales en la Biblia. El primero, dice, es llamado calendario civil. Este calendario civil, hermanas queridas, fue creado, por así decirlo, por el pueblo de Israel, dice, creado por el pueblo judío. En realidad, el pueblo judío está errado, se llama pueblo de Israel, porque judíos son los descendientes de la tribu de Judá. No nos olvidemos que Jacob, ¿no es cierto?, a quien se le cambió el nombre por Israel, ya tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos se llamaba Judá, y de ahí vienen los judíos. Entonces no es correcto llamar a todos judíos. En realidad son todos israelitas o hebreos. ¿Ya? Hebreos. Ahí la hermana Natalia también colocó un posteo muy bueno ahí en el grupo, ya, para aprender la diferencia entre hebreo, israelita, judío, etc. ¿Ok? Entonces aquí dice creado por el pueblo judío, en realidad debe decir creado por el pueblo de Israel. ¿Ya? Dice, el cual es utilizado desde Génesis, en hebreo Bereshit 1:1, a Éxodo, Shemot 12. ¿Ya? Entonces, el calendario civil que Israel creó, inventó, fundó, como te quiera decirle, va desde Génesis 1:1 a Éxodo capítulo 12. No hay más. Ese es el calendario civil. Entonces, el comentario es aquí. El primer mes del calendario es Tisrei o Tisri. Si ustedes doblan la hojita, en la hojita número 6, ahí dice el calendario bíblico. Ahí dice un título, calendario civil, y al lado derecho, calendario religioso. En el calendario civil sale con el número 1, el primer mes, Tisrei o Tisri. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Según el calendario civil, ya el primer mes es Tisrei o Tisri. Si usted quiere decir Tisrei, diga Tisrei, no hay problema. ¿Ya? Tisrei. Dice, se le llama a la festividad de Yom Teruah. ¿Qué es lo que era Yom Teruah? La fiesta de las... Escucho. ¿Primicia? ¡No! Pastor Rudy, Yom Teruah era la fiesta de las trompetas. ¡Ah, Las ven, trompetas. Perdón. Perdón, hermana, pero estaba viendo yo leyendo, porque como no tengo esa hoja, todo que tienen ustedes, entonces yo tengo todo en un cuadernito y ahí voy leyendo para ir acordándome de todo. Ya, por eso les digo, esto, lo fundamental aquí es saber, digamos, la base, la esencia. Esto que estamos, digamos, que estamos aprendiendo acá es como un complemento de lo que yo les dije al comienzo. Que la fiesta, ¿no es cierto?, están a toda la obra del Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto?, dice, se le llama la festividad de Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas, ¿ya? Se le llama Rosh Hashanah. Eso es en hebreo. ¿Ya? ¿Qué significa Rosh Hashanah? Significa cabeza de año o inicio de año o año nuevo. Para nosotros en español acá en Chile, año nuevo. ¿Qué simboliza Rosh Hashanah? Año nuevo. Si lo colocamos, digamos, en forma etimológica, Rosh significa cabeza, Hashanah, año, cabeza de año, comienzo del año, inicio de año, año nuevo. ¿Ya? Entonces, según este calendario civil, ¿no es cierto?, en este mes de Tisri o Tisrei, comienza, ¿no es cierto?, el año nuevo ahí en Israel, el año nuevo judío que dice aquí el comentario. ¿Ya? El primer día del calendario civil, según este calendario civil, ¿no es cierto?, que comienza en Tisri, es en la cabeza de año, en hebreo Rosh Hashanah, año nuevo o inicio de año. ¿Ya? Constituye el comienzo del año. Por eso es que usted va a escuchar que en septiembre, por ahí por el 8, 9, 10 de septiembre más o menos, ya, hoy Israel está celebrando Rosh Hashanah. ¿Qué significa Rosh Hashanah? Cabeza de año, inicio de año, año nuevo. ¿Ya? Para que se entienda bien, según el calendario civil. ¿Se entendió bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna acotación? Nada por aquí, nada por acá.
Sigamos. Mi amada hermana Yesenia, vamos al número 2. Yo ahí en la hojita número 5, le puse un número 1 y un número 2. ¿Ya? Vamos a la hojita número 2. Perdón, al siguiente párrafo, hermana Yesenia. Ya. Dice, el segundo calendario en la Biblia es el calendario religioso. El calendario religioso es utilizado desde Éxodo, Shemot, hasta Revelaciones. Yahvé estableció el calendario religioso en Éxodo, Shemot, como está escrito. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. El mes al que Yahvé se refería es el mes de Abib, que es Éxodo, que ahora es llamado el mes de Nisan. Gracias. Ya. Busque, por favor, hermana Yesenia, Éxodo 13:14. Mientras tanto, por favor. Ya. Entonces, vimos que el primer calendario, ¿no es cierto? Que en la Biblia hay dos calendarios. En la Biblia hay dos calendarios. Un calendario civil y un calendario religioso. El calendario civil, ¿no es cierto?, que fue creado por la nación de Israel, ¿ya? Es utilizado desde Génesis 1:1 hasta Éxodo capítulo 12, ¿ya? Dijimos, ¿no es cierto?, que en este calendario es el inicio del año en Israel, que se conoce como Rosh Hashanah, o cabeza de año, o inicio de año, año nuevo, que se celebra para nosotros más o menos en el tiempo de septiembre. ¿Ok? Luego pasamos al segundo calendario. Dice, el segundo calendario en la Biblia es el calendario religioso. Dice, el calendario religioso es utilizado desde Éxodo capítulo 12 a Apocalipsis. Aquí dice revelación, porque no se olvide que Apocalipsis es una palabra griega. Debería traducirse al español como revelación, ¿ya? A Revelaciones capítulo 22. Dice Yahvé o Yahweh, para nuestra Reina Valera dice Jehová, ¿ya? Estableció el calendario religioso. Entonces, el calendario civil lo estableció la nación de Israel. El calendario religioso lo estableció el Dios Todopoderoso, Yahvé. ¿Ya? Yahvé estableció el calendario religioso, ¿no es cierto? Como dice Éxodo 2, como está escrito, dice, Éxodo 12:2. Dice, este mes o será a principio de los meses, lo que el Señor le dijo por medio de Moisés a la nación de Israel. Este mes, ¿ya? O será a principio de los meses, dice. Para vosotros será este el primer mes del año. El mes al que Yahweh o Yahvé, ¿no es cierto?, se refería, es el mes de Aviv. Éxodo 13:14, hermana Yesenia, por favor, lea. Perdón, Éxodo 13:2 y 4, hermanita Yesenia. Éxodo capítulo 3, versos 2 y 4, por favor. 13, ¿verdad? Sí, Éxodo capítulo 13, versículo 4. 13:4. Sí. Dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Eso dice en el 13, versículo 4. Y por favor también lea Éxodo capítulo 12, verso 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Amén. Ya, muy bien. Entonces dice Éxodo 12:2, este mes será principio, comienzo del año. ¿Ya? Para vosotros dice, este será el primer mes del año. Dice, el mes al que Yahvé, Señor, ¿cómo quiere decirle usted? Se refería al mes de Aviv, lo que leyó, ¿no es cierto?, nuestra amada hermana Yesenia en Éxodo 13:4, el mes de Aviv, ¿ya? Que ahora se le llama mes de Nisan. Entonces, hay dos calendarios en la Biblia. Calendario civil, que lo creó la nación, el calendario religioso, que lo creó el mismo Dios, ¿ya? Y al mes que se refería en el calendario religioso al comienzo es el mes de Aviv, que ahora se conoce como el mes de Nisan. ¿Alguna pregunta? Ya. Sigamos, hermana Yesenia, por favor. Ha llegado Mona. ¿Puede colocar su micrófono en silencio nomás, por favor? Para que no se escuche ruido externo en la grabación.
Hermana Yesenia, sigámonos. Antes de que Yahvé estableciera al mes de Nisan como el primer mes del calendario religioso, este era el séptimo del calendario civil. Ya, ahí nomás. Mire, vaya a la hojita número 6, vaya a la siguiente hoja número 6, y si se fija, donde dice calendario civil, dice número 1, dice Tisri, pero en el calendario religioso sale con el número 7, Tisrei o Tisri. Yo no tengo eso, lo tiene tu hermana. No me lo ha mandado. ¿Ya? ¿Qué busca, hijo? Llévela para allá si quiere. Los vasos están ahí adentro. Los vasos están todos ahí en el mueble de afuera. Ah, lleva eso, pues, Juanita, no hay que quedar ahí adentro. Ya, ok. Entonces, ¿no es cierto? Dice, antes de que Yahvé, el Señor, ¿no es cierto?, estableciera el mes de Nisan, ¿ya? O Aviv, como primer día del mes calendario religioso, este era el séptimo mes del calendario civil. Es decir, antes de que Dios, ¿no es cierto?, por medio de Moisés estableciera este calendario religioso, por así decirlo, el mes que tenía Israel, ya era el séptimo mes. ¿Sí? El séptimo mes. El Señor, ¿no es cierto?, lo estableció como cabeza de año, como primer mes del año. Lo que en el calendario civil, ¿no es cierto?, era el primero, aquí en el calendario religioso es el séptimo mes. Sigamos, hermana Yesenia, por favor. Yahvé nos dio el calendario religioso para que podamos entender que estas fiestas que Él nos dio y que son tiempos establecidos como sombra de los acontecimientos relacionados con la redención, tomarían lugar en los días de Yahvé, había establecido en el calendario religioso. Estas fechas importantes del calendario religioso son las mismas fechas que señaló como fiesta en Levítico. Vayikra. Vayikra 23, muy bien. Entonces, el comentario dice aquí, Yahweh, el Señor, Dios, Elohim, ya como usted quiera decirle, nos dio el calendario religioso, ¿sí? Para que podamos entender que estas fiestas que Él nos dio y que son tiempos establecidos, precisos, ¿ya? Como sombra de los acontecimientos relacionados en la redención, es decir, como una sombra de lo que Jesucristo iba a ser, el Mesías, ¿ya? Dice, tomarían lugar en los días en que Yahvé, ¿ya?, había establecido en el calendario religioso. Estas fechas importantes del calendario religioso, dice, son las mismas fechas que están señaladas en Levítico 23. Por lo tanto, el Levítico 23 lo que corre no es el calendario civil, sino, por así decirlo, el calendario religioso. ¿Ya? Eso es lo que manda. Y el primer mes del calendario religioso es Nisan o Aviv. Por eso en la hojita número 6, ¿no es cierto? Ahí dice calendario religioso, dice Nisan. Un tanto distinto, ¿no es cierto?, al calendario civil que usa la nación de Israel hasta el día de hoy. Sigamos, amada hermana Yesenia. Siguiente párrafo. Otra razón por la cual Yahvé nos dio el calendario religioso es para que todo aquel que acepte al Mesías, Yeshua, en su corazón por fe, emuná, experimente las verdaderas fechas de las fiestas. Gracias. Ya. No se olviden, estos hermanos específicamente son judíos mesiánicos, pero ellos están convencidos que nosotros, ¿no es cierto?, es decir, los que no somos de la nación de Israel, pero por el hecho de tener a Jesucristo, al Mesías, a Yeshua, como se llama en hebreo, ¿ya? Que hemos puesto nuestra fe, la emuná, la confianza, ¿no es cierto?, en él, también tenemos que celebrar la fiesta. Ya le he dicho que no, que eso está incorrecto, porque el solo hecho de tener a Jesucristo en nuestro corazón ya estamos completos. Yo le decía, ¿no es cierto?, que Jesucristo nos justificó, nos santificó, nos redimió, ¿ya? Etcétera, 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 pero también, ¿no es cierto?, pronto nos va a glorificar en el rapto, arrebatamiento de la iglesia, va a glorificar a la iglesia, nos va a llevar a la casa del Padre, ¿ya? Entonces, todas estas fiestas que apuntan a la hora redentora del Mesías Jesucristo están completos, están, por así decirlo, completas en él.
Por lo tanto, si usted y yo hemos puesto nuestra fe, la emuná, como dice ahí, en hebreo, la fe, la emuná, la confianza, en el Mesías, en Jesucristo, ya nosotros no tenemos nada que celebrar, por así decirlo, ninguna fiesta más. Porque Jesucristo las 4 primeras fiestas las cumplió, las otras 3 también las va a cumplir. Las 4 primeras fiestas de primavera, en el hemisferio norte, para nosotros es otoño. Las otras 3 fiestas en el hemisferio norte va a ser otoño, para acá va a ser, en el hemisferio sur va a ser primavera, ¿ya? El Señor va a cumplir todo eso. Por lo tanto, si nosotros ponemos la emuná, la fe, la confianza en Yeshua, en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿ya? No tenemos que hacer nada. Yo le conversaba a la hermana Isabel ayer, ¿no es cierto? Le decía, hermana querida, mire, Jesucristo el Señor en la cruz del Calvario pagó por el precio por todos nuestros pecados. Su sangre bendita ya nos redimió de todo pecado. Nos justificó delante de Dios el Padre. ¿Ya? Logró la redención completa, ¿no es cierto? Logró Jesucristo para cada uno de nosotros, los que ponemos la fe personal en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ya? Pero también, ¿no es cierto?, una de las aristas de esta salvación tan hermosa que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, es que como Jesucristo cumplió la ley, ahora nosotros, Dios nos ve como si nosotros hubiésemos cumplido toda la ley también, como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Eso es lo maravilloso de estar en Cristo, que lamentablemente estos hermanos y otras personas más, como los adventistas, lamentablemente no lo entienden así. Si dejaran que el Espíritu Santo haga esto, mire, quite la venda, se dieran cuenta de que el que está en Cristo, nueva criatura es, Jesucristo lo cumplió todo, cumplió la ley, para que Dios nos viese, ¿no es cierto?, a través de Cristo, como que nosotros cumplimos toda la ley, como que nunca pecamos. Eso es maravilloso. ¿Ve? Todo se lo debemos a Jesús, el Hijo de Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos con que celebrar el Shabbat? Nada. ¿Qué tenemos con que hay que circuncidar a los niños al 8º día? Nada. ¿Qué tenemos que no podemos comer esto, no podemos comer este otro? Nada, nada. Claro que no. ¿Se fijan? Ahora, si a usted no le gusta un tipo de alimento, esa es otra cosa. ¿Ya? Pero esa es otra cosa. Pero lo que el Señor ya santificó, como le dijo ahí a Pedro, lo que Dios santificó, ya, lo que Dios limpió, purificó, etcétera, no lo llames tú común o inmundo. Porque el Señor purificó todo con el sacrificio de Jesucristo, pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dice aquí el comentario, otra razón por la cual Yahvé nos dio el calendario religioso es para que todo aquel que acepte al Mesías, todo aquel que reciba a Jesucristo en su corazón, ya por la fe, por la emuná, experimente las verdaderas fechas de la fiesta. Es decir, que de alguna u otra manera estos hermanos siempre como que nos instan, nos pegan un tironcito para que nosotros también matemos un corderito, después comamos pan y sin levadura, celebremos la fiesta, ese tipo de cosas. Y yo le digo que no, que eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque ya tenemos la fe puesta en Jesucristo. Ya no necesitamos celebrar, matar un cordero, comer pan y sin levadura, en la fiesta de las primicias llevar los primeros frutos, no sé, como lo hace el pueblo de Israel, y una serie de cuestiones más. Si ellos lo hacen, bueno, que ellos lo hagan como pueblo, como naciones, como nosotros cuando celebramos el 18 de septiembre, por el 21 de mayo, la otra semana, ¿se fijan? Una cosa así. Pero ellos lo hagan, ya está bien por su identidad como israelitas, está bien, pero nosotros la iglesia no. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán, pero el apóstol Pablo era judío, era hebreo, era israelita en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, bla, 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 y él guardaba la fiesta de Israel. Claro, pues si él era judío, pues, era la nación de Israel. Pero en Hechos capítulo 15, como decimos en Chile, se cortó muy bien el queque. Para la hermana Rosario ahí que nos escucha en Colombia, cortar el queque significa que se sancionó, se dejó bien claro que a los gentiles, a los no judíos, que se convertían a Jesucristo, ya la fe cristiana, no se les moleste, a ver, que se guarden de ahogado, de idolatría y algunas cosas más que las puede leer usted ahí en Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque nosotros los gentiles, en cuanto a la nacionalidad, no tenemos nada que ver con Israel. Amamos a Israel, oramos por Israel, que Dios bendiga a su pueblo Israel. Claro que sí, ¿ya? Pero como nación no tenemos nada que ver con ellos. Nos tocó nacer en Chile, por la hermana Rosario, bueno, ella es venezolana, pero está radicada en Colombia. En este momento es colombiana. ¿Ya? Sí, no sé si hay alguna pregunta o alguna acotación, hermana Natalia, hermana Patricia, hermana Isabel, Uldita, Lolita, Mario, ¿qué más está por ahí? Hermana Carella, hermana Isabel, ¿ya?
Hermano Rudy. ¿Sí? Lo que no entendí, ¿qué calendario está usando hoy día Israel? ¿Cuál de los dos, el civil o el religioso? No, ellos usan el civil. Ah, El civil. El civil. Porque Israel espiritualmente está muerto. ya. A eso no había entendido. Gracias, hermano. Hermana Isabel, ¿usted levantó la mano? Hermana Isabel. Me parece que había levantado la mano, la hermana Isabel. Sí, perdón, que pensé que tenía el micrófono abierto y no lo tenía. No, que como usted dijo que podíamos hacer una votación, bueno, no solo este tema con este tema de las fiestas pasa esto, sino que también otros sectores de creyentes agregan obra a a la salvación. Entonces me gusta la idea de solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia y solo Dios en la gloria. Y ahí queda resumido. Eso sería, hermano. Solo Dios de gloria, solo Escritura, solo la Biblia, ya. Muy bien, eso es lo solo que colocó ahí Martín Lutero. Claro. ¿Ya? Correcto, muy bien. Glorifican solo a Dios y nada de obra. Correcto, muchas gracias, hermana Isabel, excelente. La acotación, correcto, claro que sí, ¿ya? Nosotros nos guiamos solamente por la Biblia, les vuelvo a decir, amamos a Israel, oramos por Israel, oramos por la paz de Jerusalén, que el Señor los cuide, los guarde, los bendiga, los proteja, que muchos pueblos en Israel puedan conocer a Jesucristo. Ellos dicen Yeshua, ya, amén, pero no tenemos nada que ver con Israel, pues, ¿ya? Porque si no, tendríamos que, no, es que hay que decir, no podemos decir Jesús porque Jesús significa caballo, no podemos decir Dios porque Dios es Zeus, el Dios Zeus, ya. No, tenemos que hablar en hebreo, tendríamos que hablar en hebreo, tendríamos que ir a vivir todos a Israel y tendríamos que entrar, las mujeres tendrían que, no sé, usar un tipo de vestimenta y los hombres también. Nada que ver, nosotros somos gentiles en cuanto a la nacionalidad, no en cuanto al pecado, por supuesto, ya. También se le llama gentil a los pecadores. Estamos tomando la palabra gentil en el sentido, ¿no es cierto?, de la nacionalidad. Que nosotros somos chilenos, pues la hermana Rosario ahí es venezolana, colombiana. ¿Ya se fija? Somos de distintas nacionalidades, pero amamos a Israel, claro, pero no somos israelitas. ¿Ya? En cuanto a la nacionalidad. Hermanita Yesenia, sigamos. Ya estamos a punto de terminar ya. Dice, el siguiente cuadro ilustra los dos tipos de calendario, mostrando los nombres de los meses en el calendario bíblico. Ya, léalo nomás. ¿Lo leo? Sí, por supuesto. Calendario civil. Tishrei, hermano Rudy, no se burle. Léalo nomás. No sé. Cheshvan. No sé. ¿Cómo se dice? Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nisan, Liar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul. Ya, el religioso ahora. Nisan, Liar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Muchas gracias, hermana querida. Ya. Entonces aquí, ¿no es cierto?, este hermano hace un paralelo entre el calendario civil y el calendario religioso. El calendario civil, no se olvide que partía de Tishrei o Tishrei. Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul. El calendario religioso parte con Nisan. Esto es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat y Adar. Ese es el calendario
que se rige por la fiesta que estamos estudiando nosotros, Levítico 23. ¿Ya? Entonces, en la Biblia tenemos dos calendarios. El calendario civil, creado por el pueblo de Israel, y el calendario religioso, ¿no es cierto?, fundado, por así decirlo, creado por el Señor. El calendario civil parte de Génesis 1:1 a Éxodo capítulo 12. El calendario religioso de Éxodo capítulo 12 a Apocalipsis capítulo 22. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿O alguna acotación, como hizo la hermana Isabela? Y muy bien. Por eso termina muy bien. ¿Cierto? Es cortito, es simple, no es muy complicado. Oye, hermano. La hermana habló primero. La hermano Rudy. Sí. ¿Sí? ¿Quién habla? Porque yo, hermana Miriam. Ah, la hermana Miriam, ya. ¿Y por qué ellos no obedecieron entonces al calendario que el Señor dispuso? ¿Están ahora en el calendario, como dijo usted, que era civil? Ya, porque Israel, hermana querida, el 14 de mayo, es decir, mañana, está de aniversario. ¿No es cierto? 74 años. Israel fue restaurado, ¿se acuerdan ahí? Ezequiel capítulo 37, cuando habla del Valle de los Huesos Secos. Israel fue restaurado como nación, pero espiritualmente sigue muerto. No reconocen la obra de Dios en el Mesías, en su Mesías Jesucristo. Nosotros los gentiles sí. Claro, no todo el mundo, obviamente, pero por lo menos la iglesia. Entonces, Israel, hermana querida, no reconoce al Mesías, por lo tanto, espiritualmente están muertos. Ellos guían por el calendario civil, ¿ya? Y no por el calendario que Dios les dijo. Mire, ustedes van a partir de esta fecha, de aquí para adelante corre el calendario, empiezan a contar como el primer mes, el mes de Nisan, o de Aviv, como dice la Biblia, y lo que leyó la hermana Yesenia en Éxodo 13:2. ¿Ya? Eso es lo que deberían hacer, pero ellos no. No. Entonces, si se fijan, donde dice ahí el calendario civil, el número 7, dice Nisan, ¿ya? En el calendario religioso es Tisrei. Eso debería lo que debería establecerse es el calendario religioso, por así decirlo, no el calendario civil. Pero Israel, como es porfiado y son duros de servir, seguían por el calendario civil. Hermano, y también, como dicen que nosotros también tenemos que cumplir todas estas fiestas, lo único que nos falta es que nos pidan que nos circuncidemos nomás, por hermano. Bueno, los varones, claro. Sí, por los varones, es lo único Claro. que les falta, yo creo. Eso es por lo que dijo la hermana Isabel, cuando salió el primer estudio el viernes antepasado, ¿no es cierto? Pensó que éramos judaizantes. No. Nosotros somos cristianos evangélicos, que estamos estudiando este tema nada más. ¿Ya? Entonces, nosotros, cuando nos vienen a decir, no, es que hay que decir Shabbat, no, es que hay que decir Yeshua, no, nosotros decimos Jesús, no es que hay que decir Elohim, no, nosotros decimos Dios, no se dice Jehová, se dice Yahvé o Yahweh, no. Entonces, estas personas que son judaizantes, que no, que hay que colocarse la equipada, hay que amarrarse no sé qué cuestiones, y una pila de cuestiones más que hay que decir todo en hebreo. No, hermano. Nosotros nada que ver con eso. Para nosotros, ¿qué es lo que corre? Hechos, capítulo 15, para que lo lea después en su casita. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel, aunque amamos a Israel, que Dios bendiga a su amado pueblo de Israel, oramos por la paz de Jerusalén, que Dios bendiga a su autoridad, a sus ciudadanos, todo está bien, pero no tenemos nada que ver como en cuanto a la nacionalidad con la nación de Israel, que Dios los bendiga. Nada más. Por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando usted se topa con un judaizante, ya son personas bien cargantes, bien porfiadas. Entonces, usted, aunque le hable, no los va a sacar de ahí, porque son duros de entendimiento. Le vuelvo a decir, los judíos mesiánicos, ellos no se dicen cristianos evangélicos, se dicen judíos mesiánicos. Aún así, como estos hermanos, estos estudios bíblicos que estamos viendo, aún así ellos siempre instan a que la iglesia ya no, es que el Shabbat, es que hay que comer esto, es que no hay que comer cerdo, es que no, ¿se fijan? Porque tienen muy arraigado su judaísmo, por así decirlo, su religión. Y nosotros decimos, no, que Dios los bendiga, oramos por Israel, amamos a Israel, que Dios bendiga a Israel, claro que sí.
Pero nosotros tenemos, por así decirlo, en cuanto a la nacionalidad, nos tocó nacer en Chile, somos chilenos. La hermana Rosita, ¿no es cierto?, ahí es venezolana o colombiana ya. Entonces, en cuanto a la nacionalidad, no tenemos nada que ver con Israel. Por lo tanto, aparte de eso, Jesucristo ya cumplió las 4 primeras fiestas, ya no tenemos que matar un corderito, después comer panes sin levadura, nada que ver, pues. Si eso ya Jesucristo ya lo cumplió, eso era como dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 15-16, era una sombra de lo que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Jesucristo, el Mesías. Por lo tanto, los que estamos en Cristo, estamos completos. La obra redentora en la cruz del Calvario fue completa. Nosotros no podemos agregarle a la salvación las obras, no, nada que ver. Pablo es muy claro en Efesios, ¿ya? Es clarísimo Pablo en Efesios cuando dice que, ¿no es cierto?, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿ya? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. No sé si alguna otra pregunta, con esto terminamos hoy día. Muy, un poquito, sencillito, ya los calendarios civiles, el calendario religioso y nada más, y las cositas que conversamos, muy sencillo, muy simple, para el próximo viernes hacer las preguntitas, que son muy facilitas, con el cuaderno abierto, la Biblia abierta, etcétera, etcétera. Pero hermano, ¿y eso ellos todavía lo celebran hasta el día de hoy? ¿Qué cosa? Lo que estamos estudiando, ellos lo celebran todavía. Algunas fiestas celebran Pesaj, por ejemplo, la Pascua, pero no la celebran como te dijera Lolita, no celebran la Pascua como el sacrificio de Jesucristo, sino que ellos lo celebran, ¿no es cierto?, de tal forma y de tal manera que dicen que Israel salió de Egipto nomás, pero no le dan ni un mérito a la cruz del Calvario, al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No. Dicen ya, Israel en Egipto comieron el corderito, lo asaron y bla, 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 y después el Señor lo sacó de Egipto y punto, párale a contar. Claro. Pero no hacen alusión, como lo hacemos nosotros, al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es lo principal, pues, porque Pablo dice que eso era una sombra de lo que había de venir, en Colosenses capítulo 2, versos 15 al 17. Por eso es que Israel todavía espiritualmente está muerto. Resucitaron, tienen una existencia física. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos que vio el profeta Ezequiel. ¿Ya? La restauración de la nación de Israel, pero en forma física, como nación. Ya espiritualmente está muerto, hermana Yesenia. Hermano Rudy, ¿cómo se llaman esos judíos que están ahí en el muro, las lamentos, todavía orando para que venga Jesús? Ya, esos son los judíos ortodoxos. ¿Cómo es la palabra? Ortodoxo. Ya, hermanito, gracias. Ya, esos son los que van ahí de negro, ¿no es cierto? Porque están de luto, porque tienen su barbita y toda la cuestión, y están agarrándose a cabezazo ahí, todo el asunto, están orando, ya. No entienden Israel hasta el día de hoy el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y le vuelvo a decir, los judíos mesiánicos, la gran mayoría es porque el propio Señor Jesucristo se les ha presentado. No se han convertido tanto por la predicación del Evangelio, porque son terrible duros. Terrible. Pero los mesiánicos son así como nosotros, como cristianos evangélicos, entre comillas. Por eso te digo, pero esos judíos mesiánicos no se han convertido tanto por la predicación del Evangelio, es porque el propio Señor Jesucristo, un ángel le ha mandado, no sé, para que se conviertan. Eso es muy duro el corazón de Israel, por eso es que lamentablemente la nación de Israel espera la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, porque eso tiene que ver con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Obviamente, los cristianos carnales que se queden es problema de cada uno. ¿Ya? Si hay alguien que dice, no, soy evangélico, pero llevo una doble vida, está sonado. Ni siquiera va a escuchar la trompeta del arrebatamiento, la fiesta de Yom Teruah. ¿Se fijan? Entonces, por eso nosotros debemos, lo que yo les comparto en Radio Aliento, ¿no es cierto? Siempre lo digo, debemos vivir en una constante expectativa de santificación continua. Todos los días santificándonos, la obra del Espíritu de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para vivir, ¿no es cierto?, en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos vivir una doble vida, pues. Sí. Si estamos llevando una doble vida, nos estamos engañando a nosotros mismos y el Espíritu de Dios no está fluyendo en nuestra vida. Eso se nota de inmediato.
Ya se nota de inmediato cuando alguien está hablando inspirado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y cuando alguien simplemente está hablando en la carne, o alguien simplemente que no conoce a Jesucristo, no conoce al Señor, etcétera, y no está hablando por el Espíritu de Dios. Se nota de inmediato. Romanos 8:9, ¿no es cierto? Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, no es de él. No es parte de la iglesia, no podemos decirle hermano o hermana. No somos hermanos. En ese aspecto, yo se lo he compartido varias veces, el evangelio es totalmente excluyente. El evangelio puro, la doctrina pura de Jesucristo, excluye todo. Excluye todo, todo, todo. El evangelio puro de Jesucristo no incluye nada de la inmundicia de la religión babilónica. El catolicismo romano a la cabeza. Que somos hermanos con los mormones, con los testigos de Jehová, con los católicos, con los budistas, con los judíos ortodoxos, qué sé yo, con los sintoístas, los bla, 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 bla. No. Yo no puedo decirle hermano o hermana a un hombre o una mujer que no ha nacido de nuevo. No somos hermanos. Claro, si le hablo del Evangelio de Jesucristo y esa persona se convierte en Cristo, gloria a Dios, pues ahí pasa a ser nuestro hermano o hermana. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, mis amadas hermanas. Creo que hay puras hermanas reunidas hoy en día. Hermana Isabel, Lolita, Mario, hermana Ya, y Miriam, la hice, hermano, yo pensé que, claro. hermana Hice Natalia, la, hermana Nina, Patricia, hermana Rosy, Uldita, hermana Yesenia. Yo no, hermanito Rudy. ¿Ya? Hermano Rudy, ¿Sí? los escribas y los fariseos todavía están en estos tiempos, ¿o no, hermano? Sí, pues. Tal vez la secta de los fariseos no tanto, pero los escribas sí, pues los maestros de la ley, los que se dedican a estudiar la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de la ley, sobre todo los ultra ortodoxos, que ellos creen solamente en los primeros libros de la Torá. pero es una Biblia. No es una Biblia. La Torá, no. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Porque yo escuchaba que algunos niños judíos es como obligación que tienen que aprender esos libros. Sí, los 5 primeros libros de la Biblia, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, estos mandamientos que yo te prescribo hoy, que yo te escribo hoy, perdón, ¿no es cierto? Tienes que repetírselo a su hijo cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando coman, cuando corran, cuando vayan a la playa, y hay toda la cuestión. Correcto. Entonces, por eso le enseñan de chiquititos. A Pablo se lo enseñaron, pero ¿qué pasó con Pablo cuando iba camino a Damasco? Tuvo un encuentro personal con Jesucristo, ¿ves? Y a Pablo le cambió toda la teología, todo lo que su judaísmo que llevaba, su tradición rabínica y toda la cuestión, el Señor se la quebró de un porrazo, de un guatazo. ¿Ves? Esa es la transformación que produce el Señor Jesucristo por medio del Espíritu de Dios. Bien, no sé si ¿por qué el pueblo de Israel es tan perseguido por el mundo? Porque Satanás es igual que nosotros la iglesia, pues Satanás está detrás de todos los antisemitas. Satanás odia a Israel por 2 cosas. Israel nos dio al Mesías, Jesucristo, y nos dio la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, detrás de todas esas mentiras de los palestinos, los árabes y los territorios ocupados, todas esas mentiras que dicen, es como cuando nosotros nos calumnian que dicen que los evangélicos somos todos unos ladrones, que los evangélicos todos somos unos borrachos, unos sinvergüenza y todos andamos pidiendo diezmo. No es así. Hay sinvergüenza, ladrones, aprovechadores, pero esos son falsos cristianos, no son hijos de Dios nacidos de nuevo. Un cristiano, sea hombre o sea mujer, una cristiana, nacido de nuevo, no sé, pues, no miente, no anda en robo, no apuñala por la espalda, qué sé yo, lleva una vida conforme todo lo que Jesucristo, ¿no es cierto?, estableció en el Nuevo Testamento para nosotros. Lo que dijo Pablo, Pedro, etcétera, etcétera. Por eso es importante leer el Nuevo Testamento. La conducta que tenemos que tener como hijos e hijas de Dios. Hermana Isabel, dígame. Sí, dígame nomás, hermana Isabel.
Disculpen que se me, se me olvidó activar. Disculpen, les puedo hacer una pequeña lectura como de 2 versículos. Lo que Por pasa, supuesto. se escucha, lo que pasa es que hay una razón que está en Romanos que da Pablo por qué Israel está ciego y nos favorece a nosotros. Es para bendición nuestra. Dice Ya. Romanos 11:11, pero esta es nueva traducción viviente, parece. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de la salvación, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Muy bien. Excelente. Eso sale en Romanos capítulo 11. Sí. Ya. Romanos 11, 12. Correcto. Muchas gracias, amada hermana Isabel. Excelente. Israel un día... Perdón, ¿iba a decir algo, hermana Isabel? Disculpe. No, que me disculpen si alargué mucho la clase. No, hermana querida, no, todo lo contrario, estamos súper bien. Israel un día, ¿no es cierto? Un día, el bendito pueblo de Israel, la bendita nación de Israel. Hermanos queridos, nunca hay que maldecir a Israel. Si no, pregúntenle a Hugo Chávez de allá de Venezuela, ¿cierto, hermana Rosario? ¿Qué le pasó? ¿Por maldecir a Israel? ¿Ya? Nunca se une al mundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Que maldicen a Israel, etc. No. El pueblo cristiano evangélico amamos a Israel, oramos por Israel, bendecimos siempre a Israel. Aunque sean los gallos, sean Amén. duros, no importa. El Señor sabe cómo va a tratar con su amado y bendito pueblo de Israel. Entonces, al final de los 7 años de la gran tribulación, hay un remanente fiel que el Señor, ¿no es cierto?, va a purificar, va a santificar. Eso ya lo estudiamos ahí en Radio Alianza. Cuando estábamos viendo el tema del día del Señor, el día de la ira de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, etcétera, ahí en Radio Aliento, ahí hablamos cómo ese remanente, ¿no es cierto? El Señor dice que lo va a purificar como a plata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese remanente, porque el resto de la nación de Israel lamentablemente va a perecer en tiempo de la gran tribulación. Si en la Segunda Guerra Mundial, con el loco asesino de Hitler, ¿no es cierto?, murieron 6 millones, ahora espera otra matanza más o menos considerable. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque Israel no entiende que su Redentor, el Mesías, viene hace 2000 años atrás para salvarnos no tan solo a ellos, sino también a todo el mundo. La salvación tiene que ser para los gentiles. De hecho, los primeros discípulos, los apóstoles del Señor, ¿no es cierto? Primero fueron discípulos, después fueron apóstoles. No entendían eso. Hasta que el Señor, ¿no es cierto?, como Judas se ahorcó, colocó en lugar de Judas, colocó a Pablo. Bueno, ahí los apóstoles echaron, antes de que venga el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, echaron suerte ahí, se equivocaron, eligieron a un tal Matías, pero Matías después no suena ni truena. Ese lugar el Señor se lo colocó ¿a quién? Lo tenía destinado para el apóstol Pablo, ¿ya? Bueno, Y Pablo, no tiene sé, una pregunta. ¿ya? Y Pablo era el más pequeño de los apóstoles porque él persiguió a la iglesia del Señor, pero después fue el principal. Hermana Nina, Dios le bendiga, dígame. Micrófono. Ahí está, le escuchamos. Le escuchamos, hermana Nina. Ya, es que se me apaga el micrófono. Mire, yo siempre he tenido algo que he leído y lo he sabido, que nuestro Señor Jesucristo siempre dice, el que maldice a Israel, me maldice a mí y maldito estará. Y yo lo he leído en unos libros, me lo enseñaron unos hermanos. Eso es así por el amor que Él le tiene, porque es su pueblo santo, porque es el pueblo elegido del Señor, tal como dijo usted, hermano. Sí, Israel es el pueblo bendito y escogido de Dios, sí, pero eso de que eso no sale en la Biblia. ¿Que es el pueblo bendito y escogido? Sí, es el pueblo bendito y escogido de Dios, sí, amén. Pero eso de que Jesús dice que no hay que maldecir a Israel, no sale en la Biblia. En realidad sale en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, ya bendeciré Sí, a los que te digan y maldeciré a los que te maldigan. Eso sí. claro, pero él era de Israel, por Israel. Yo lo Sí, pues comprendí por Israel. Jesucristo, ¿no es cierto, hermana querida? Dice en Juan capítulo 14, verso 20, me parece,
la salvación viene de los judíos, de la nación de Israel, porque Jesucristo, el Mesías, es de Israel. Amén. Sí, amén. Hermano Rudy, muchas gracias. Y la otra consulta, usted dijo que leyéramos Hechos, pero no alcancé a escribir los números 14 al 15. 15. No, Hechos capítulo 15, léanlo ahí. Eso lo otra vez con la hermana, lo analizamos y colocamos un video ahí. Lo conversamos ahí, lo estudiamos con la hermana Natalia los dos, y vimos muy claro, ¿no es cierto?, toda la diferencia que hay entre cómo se trató ese tema cuando los primeros, la iglesia primitiva, los apóstoles del Señor se reunieron en el primer concilio de Jerusalén y trataron ese problema, porque se estaban agarrando a combos, se estaban agarrando las mechas, porque los nacionales de la nación de Israel que se convertían a Jesucristo, ¿no es cierto?, al Mesías, decían que los gentiles, ya los griegos, los romanos, los egipcios, los jordanos, ya los árabes, ya todo eso, que se conviertan al Mesías, tenían que circuncidarse y guardar el Shabbat, por así decir. Entonces, Pedro, que era la cabeza ahí, ¿no es cierto?, dijo, no, esta cuestión no, los gentiles se tienen que cuidar, si no me equivoco, de la idolatría, de ahogado, de fornicación, y no sé qué otra cuestión. Eso lo analizamos, no sé si hermana Natalia sí se acuerda, ¿ya? Lo estudiamos muy bien ahí, hicimos la grabación y está ahí, por si alguien quiere verlo, está ahí en el grupo de estudio bíblico. Todos estos temas, hermanos queridos, están quedando en nuestro canal de YouTube, ya, Los Tiempos del Fin. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta para ir terminando. No, Hermano. ¿Sí? Hermano Rudy, mire, lo último, no es mi pregunta, soy la hermana Nina. Yo le quiero dar las gracias a una hermana que pone textos bíblicos y usted igual. Yo la verdad que en mi trabajo tengo muy poco tiempo, pero cada vez que puedo yo los leo y me alegra y me dan ganas de seguir aprendiendo. Así que quiero darle bendición y muchas gracias a todos. Amén, pues esa es la hermana Natalia, si no me equivoco. Ya, a ver, antes de terminar el estudio bíblico, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿no es cierto? Todos tienen el derecho, por pertenecer al grupo bíblico, de colocar un buenos días, colocar un sticker, colocar un versículo bíblico, un comentario bíblico. También la hermana Yesenia lo hace, la hermana Gisela, ¿ya? Todos pueden hacerlo, sin ningún problema, háganlo. O un tema de conversación, o plantear un tema, pero sin enojarse. La otra vez la hermana Mónica, como nadie le contestó, se enojó y me retó a mí. Al final yo pagué el pato. Yo le dije, pero hermana querida, si a veces los hermanos no quieren contestar, no podemos obligarlos. Pero todos pueden colocar un versículo bíblico, un sticker, lo que ustedes quieran, para un saludo, un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches. A veces yo me olvido de despedirme. Ya, un Dios les bendiga, cualquier cosita ahí, colóquenlo para que hagamos presencia de que formamos parte del grupo, porque no tiene sentido formar parte de un grupo y no saludar nunca. Entonces yo le digo a la Barbarita, afila la guadaña, le digo, ¿por qué? Porque hay personas que hay que ir sacando porque no participan en nada. Ni siquiera dicen buenos días. ¿Ya? Entonces, incluso puede ser un tema que a lo mejor no es cristiano. ¿Ya? A ver, pues no sé, a ver, ¿qué dice la Biblia de los extraterrestres? Por poner un ejemplo, de los ovnis. Ya, y podemos desarrollar un tema ahí. O un día viernes acá. ¿Ya? Todo eso se puede hacer, pero siempre con respeto. ¿Ya? Bien, no sé si hay algo más. ¿Alguna pregunta con respecto al tema que vimos? Los calendarios bíblicos que hay, calendarios que es de la Biblia, el calendario civil, que lo creó la nación de Israel, y el calendario religioso que lo fundó el Señor, por así decirlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, ya nos vamos a ir despidiendo. No, hermano, ya aclaré mi duda. Hermana Rosario, ahí en Barranquilla, Colombia, ¿alguna duda? Hermana Patricia, hermana Carela, hermana Natalia. No, hermano, todo está bien. También quería comentar que la Biblia dice que Israel es la niña de los ojos de Dios. Y nosotros como cristianos debemos siempre orar por Israel en nuestras oraciones, pidiendo la paz por Jerusalén. Muy bien, hermana Rosario, y en Barranquilla, Colombia, claro. Zacarías 2:8 dice, el que toca a vosotros, toca a la niña de su ojo. No se olvide nunca. Israel, como nación, como pueblo, es la niña de los ojos del Señor. Yo sé que hay una canción, ¿no es cierto?, un cantante ahí, no sé, de Centroamérica, parece que es de Puerto Rico, no sé, que dice, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, pero eso es falso. La canción es muy bonita, la letra también,
Pero nosotros, la iglesia, no somos la niña del Señor. Ahora, si usted quiere hacer una aplicación personal, ya decir, por ejemplo, cualquiera de las hermanas que están aquí, yo soy la niña del ojo del Señor, está bien, eso no es pecado. Pero la iglesia no es la niña de los ojos del Señor, es Israel. Muy bien, hermana, su acotación, hermana Rosario. ¿Alguien más? Hermana Hermano Carela, Rudy, hermana Miriam. hermano Rudy, ahí se explica en Mateo 21, 33, los obreros malvados, ahí explica el Señor por qué fue que no lo recibieron, por hermano. Sale todo ahí explicado. Muy bien, Porque- excelente. Sí, Excelente. sí, mi hermano. Muchas gracias, hermana Miriam. Ya, tarea también, aparte de leer Hechos 15, Mateo capítulo 21. Excelente. Ya, ahí tenemos tarea para leer en la noche. Muy bien, ¿algo más? Si no, para terminar, hermanos queridos, hermanas queridas. Bueno, pura hermana, no sé si está la Mario ahí. No, Mario no está. Ya, pura hermana entonces. Muy bien. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta instancia en la cual el Espíritu de Dios nos ha enseñado. No se olvide nunca. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos enseña, no yo. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Soy un simple hermano común y corriente. El que abre nuestro entendimiento es el Espíritu de Dios. Por eso es que la gloria siempre es para Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Padre amado, Rey del cielo, en el nombre de Jesús. Te damos, Señor, las infinitas gracias por tu palabra bendita. Gracias Amén. por tu dulce Espíritu Santo que nos ha enseñado la palabra de Dios hoy día, en esta tarde, en esta noche. Gracias por cada una de mis amadas hermanas, Padre. Cuídalas, guárdalas, protégelas, bendícelas en todo momento, en todas circunstancias, Dios mío. Guarda sus vidas, sus corazones, Dios mío, estén en familia o estén solitas como estén, Dios mío. Guárdanos de todo mal, de todo peligro en esta noche, Dios amado. Padre Amén. Santo, en el nombre de Jesús te rogamos y te pedimos, Señor, que tu dulce Espíritu Santo nos siga enseñando tu palabra para aprender cada día más, un poquito más de ti, Señor. Gracias, Dios amado, por tener misericordia de nosotros, por haber dado tu sangre bendita, Señor Jesucristo, para que todos nuestros pecados sean borrados, sean lavados y limpiados, Dios mío, con tu sangre bendita. Gracias por ayudarnos en las debilidades que como humanos tenemos y ayúdanos cada día a vivir como hijos e hijas de Dios conforme a tu corazón, obedientes a tu palabra. Gracias te damos por esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador. Amén. Y Y amén. Amén. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo les bendigan a cada uno de ustedes. Los avisos, no se olviden los avisos. Todos los días viernes tenemos estudio bíblico, lo que estamos haciendo. Los días domingos, ¿no es cierto? Nos estamos orando en la madrugada, hermanos, hermanas queridas, ¿no es cierto? Estamos orando en la madrugada. Yo les invito para que sigamos orando, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados. La oración, hermanos queridos, durante estos 2 años, lo único que nos ha sostenido es la oración y el ayuno. ¿Ya? Por lo tanto, les insto, ¿no es cierto?, a que sigamos orando y ayunando. Y los días domingos, ¿no es cierto?, nos juntamos a las 20 horas para alabar y adorar al Señor, ¿no es cierto?, los días domingos a las 20 horas, en nuestro culto, nuestra reunión dominical. Los hermanos, hermanas, que van a sus congregaciones, yo siempre les digo, vayan, el día domingo vayan, congréguense en sus corporaciones, iglesias locales, como quieran llamar. Pero si también quieren congregarse con nosotros, como nuestra amada hermana Miriam lo hace, amén, pues gloria a Dios, ¿ya? Gloria a Dios, qué bueno. Pero lo ideal es que usted lo haga en su congregación, no acá. Acá es solamente para los hermanos que no nos podemos reunir por X motivo, ¿ya? Muy bien. Si gusta, pueden abrir su cámara para que se despidan ahí las hermanas que no conocen a nuestra amada hermana Isabel, puedan conocerla. Le pedimos ahí a la hermana Isabel que abra su cámara para que los salude ahí y se despidan. Que Dios les bendiga.